Yo les decía que para poder hacer NLP deberíamos trabajar con redes neuronales y modelos secuenciales. Entonces, vamos a entender ahora a qué nos referimos cuando hablamos de modelos secuenciales. Primero tenemos que entender qué es un modelo, ¿sí? En inteligencia artificial, en deep learning o cuando hablamos de machine learning. ¿Qué es un modelo? Un modelo no es más que un algoritmo, en el caso del machine learning, de aprendizaje automático, donde la computadora por sí sola encuentra cierto patrón en los datos para poder resolver algún problema específico. En nuestro caso, entender el lenguaje. Es decir, nosotros pretendemos poder ir de una orden por voz o escrita, de un instante A un instante B, donde la computadora pueda darnos esa respuesta. Para poder generar eso, nosotros tenemos que darle a la computadora los datos y cuál es la respuesta que esperamos que esa computadora nos dé. Este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje supervisado, es decir, la máquina va a aprender a llegar al resultado usando los datos que le estamos dando. ¿Cómo va a aprender a hacer eso? Mediante ajuste de sus patrones internos o de sus parámetros internos, va a generar lo que vamos a conocer como modelo matemático, ¿sí? O un modelo. ¿Qué es ese modelo o modelo matemático? Es un conjunto de funciones, de valores, de parámetros que permiten llegar a obtener la respuesta de salida que nosotros estamos esperando. Es decir, durante un proceso de entrenamiento, nosotros les vamos a dar a la máquina los datos y la respuesta que nosotros esperamos, esperando que a través del entrenamiento la máquina encuentre cuál es el modelo matemático, ¿sí?, que permite resolver y llegar a esa respuesta. Una vez que nosotros tenemos ese modelo y que decimos que la red ya aprendió a hacer esa solución y a resolver ese caso puntual, nosotros agarramos ese modelo una vez que terminemos el entrenamiento y podemos enfrentarlo a datos nuevos, similares con los cuales fueron entrenados, pero que la máquina nunca haya visto, o que este modelo nunca haya visto, y poder obtener una respuesta. Es decir, le vamos a dar unos nuevos datos de entrada, y el modelo nos va a encargar de dar un resultado. Y ese resultado va a estar acorde a lo que aprendió a realizar este modelo. En resumen, lo que buscamos con los modelos es que sean capaces de resolver por sí mismos, ¿sí?, algún problema. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando reconozca el patrón de los datos, ¿sí?, y pueda operar con ellos a través de los algoritmos o de las funciones matemáticas que va generando dentro de sí mismo, de sus parámetros y de sus funciones internas. Yo les decía que para esto tenemos que entrenarlo. Entonces, ¿cómo es que entrena o que entreno yo a un modelo de machine learning, a un modelo matemático para que aprenda? Para poder entrenarlo le tenemos que dar un dato, una entrada, y sumarle una etiqueta, el valor esperado, como decíamos recién. Todo esto junto va a ser el dato de entrenamiento. Esto se lo vamos a ofrecer al algoritmo, que es el que me va a generar ese modelo. El algoritmo va a tratar de hacer una predicción, va a tratar, por ejemplo, en este caso, de interpretar qué es lo que hay en la imagen. Supongamos que me dice que hay un gato, y lo que va a hacer internamente es comparar esa predicción con la etiqueta que nosotros le hayamos pasado de entrada, con la respuesta posible. La etiqueta hará que debería ser perro. Entonces va a tratar de hacer un cálculo de ver qué tan diferente fue la predicción con respecto al valor esperado. Esto es lo que hacemos durante el proceso de entrenamiento, ¿sí? Este proceso de ir generando una predicción y obtener ese resultado, lo van a ver o lo van a conocer dentro de lo que es el tratamiento de redes neuronales como forward propagation, ¿sí?, o propagación hacia adelante. Una vez que
con una función de costo calculamos cuál es el error entre la predicción y el valor esperado, lo que hace la red es el proceso inverso, es hacia atrás, a través de algún algoritmo de backpropagation, se conoce, es ir ajustando internamente todos sus parámetros para poder corregir dónde estuvo ese error y tratar de reducir esa diferencia cada vez más. Esto lo vamos a ir haciendo perdón, durante un ciclo repetitivo. ¿Sí? Esto lo vamos a ir haciendo durante un ciclo repetitivo. ¿Para qué? Para que a medida que van avanzando y va viendo distintos ejemplos, el algoritmo empiece a ajustar sus parámetros internos, sus funciones, para poder tratar de buscar minimizar esta diferencia. Una vez que logra esto, decimos que terminamos con la etapa de entrenamiento y es cuando tomamos los datos y los parámetros que hayan quedado guardados dentro de este modelo y lo empezamos a utilizar dándole datos nuevos y obteniendo nuevas respuestas. Puntualmente nosotros vamos a atacar hoy el problema del procesamiento del lenguaje natural. Nosotros podemos ver al procesamiento del lenguaje natural como entender una secuencia de palabras escritas o sonidos, si es que estamos hablando de audio, que deben tener cierta organización, cierta estructura, y que nos debe dar un mensaje que sea coherente, ¿sí? No por tener una secuencia de palabras, eso termina siendo un mensaje o termina teniendo algún sentido. Por ejemplo, si yo hoy les digo a ustedes, para que me autocompleten esta frase, yo les puedo decir, creo que va a llover, mejor me llevo él, y ahí ustedes, en base a la experiencia que tengan y al conocimiento que tengan, van a poder agregar la palabra que mejor capte el sentido o complete la oración. Es decir, la palabra que mejor encaje podría ser me llevo el auto, me llevo el piloto, me llevo el paraguas. El sentido de esta oración es que me voy a llevar algo para evitar mojarme porque va a llover. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, en principio surge el problema de cómo entender cada una de las palabras. Cómo entender que una palabra está en orden después de otra, el significado de cada una de las palabras, en qué posición en la oración o en la sentencia que estamos tratando de interpretar está esa palabra, con lo cual tenemos que hacer un procesamiento de esa oración. Uno de los procesamientos que se dan en el procesamiento del lenguaje natural es el de, y lo van a ver esta palabra varias veces, es el de tokenizar. ¿Qué quiere decir tokenizar? Es separar el texto en unas entidades que le vamos a llamar tokens, ¿sí? Con los que después vamos a ir trabajando. ¿Pero qué es un token? Bueno, un token puede ser una palabra, puede ser un signo de pregunta, puede ser un prefijo, un sufijo de una palabra, puede ser una palabra separada en su letra mayúscula por un lado y el resto de las restas minúsculas por otro, ¿sí? Todos vamos a tener que definir algún mecanismo que haga esta separación de palabras. ¿Por qué necesitamos hacer esta separación de palabras? Porque nosotros vamos a usar las redes neuronales con las cuales tenemos que darle la información. Y la información que le vamos a dar a estas redes neuronales van a ser puntualmente los tokens. Es decir, la red neuronal no solo va a tener que ser capaz de entender cuál es cada palabra, sino también entender cuál es la secuencia de qué palabra está antes que otra y entender cuál es ese sentido
que está teniendo esa secuencia y cada uno de esos tokens. Nosotros podríamos tomar una red multicapa de las primeras que habíamos visto y las que estuvimos charlando durante las primeras charlas, e ir agregando cada uno de estos tokens en sus entradas y en base a esos tokens tratar de obtener una predicción. La realidad es que tanto las redes full connected, estas que son multicapa, como las convolucionales, no logran captar, ¿sí?, cuál es la concurrencia o la secuencialidad que hay en el lenguaje. Entonces, por eso surgieron las redes recurrentes. Cuando nosotros hablamos de modelos secuenciales, yo les decía que tenemos distintas actividades, ¿sí? Y en todos estos modelos secuenciales, como veníamos hablando recién, lo que tratamos es de ir de un punto A un punto B. Es decir, a través de una entrada, poder obtener un resultado o una predicción a la salida. En el caso del reconocimiento de voz, lo que vamos a obtener como entrada, que nosotros en inteligencia artificial lo llamamos X, y a la salida la vamos a llamar Y, es, de entrada obtenemos un audio, por lo tanto de salida obtenemos quizás la transcripción de ese audio, ¿sí? O que el Google, ¿cuál es el clima para hoy? Pero también podemos tener modelos que generen música, por ejemplo, donde yo puedo agregarle alguna nota inicial que funcione como semilla, o quizás quiero que genere música totalmente en forma aleatoria, y a la salida lo que me va a devolver va a ser una partitura donde tenga la secuencia de los distintos tonos con su duración y termine generándome música. Hoy existen modelos que trabajan de esta forma, incluso hoy existen modelos, Meta acaba de lanzar hace poquito un conjunto de modelos que uno a través del lenguaje natural le puede decir que quiere una música que tenga tal características con el ritmo, con tal ritmo de los años 80 o 60, y solo genera, con esa entrada, termina de generarme esa música, por ejemplo. Hoy todos estos modelos funcionan y existen. Clasificación de sentimientos. Por ejemplo, la opinión de alguien que fue a ver una película, donde me dice, fue una historia monótona y aburrida. ¿Qué sentimiento conlleva esa frase? Si tuviese que transformar esto en cantidad de estrellas que le doy a la película, lo podría convertir en una de 5 estrellas, porque fue monótona y aburrida, fue mala, no me gustó. En todos estos casos, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar con secuencias. Secuencias de audio, secuencias de notas o secuencias de palabras escritas. Y vamos a ver que hay casos que tenemos datos que tienen una arquitectura que va de secuencia a secuencia. Es decir, tengo muchas palabras y termino generando muchas palabras de salida. Tengo una o ninguna y necesito tener una secuencia de notas. O tengo una secuencia y necesito obtener un valor. Esta película fue buena, fue mala, o puntuada del 0 al 5, un único valor, en este caso 1. A grandes rasgos, esto es lo que nosotros vamos haciendo con estos modelos secuenciales, ¿sí? Generamos modelos que permitan trabajar con distintos tipos de secuencias, sea de muchos a muchos, o de uno a muchos, o viceversa. Otros casos de modelos secuenciales es, por ejemplo, el análisis de una secuencia de ADN, donde nosotros tenemos distintos valores y en base a ese valor queremos buscar alguna proteína puntual o alguna secuencia puntual. También podemos resolverlo, donde generar un modelo que detecte en qué parte empieza y termina
esa secuencia específica. Podemos generar traducción automática de un idioma a otro. Podemos hacer reconocimiento de actividad en un video, ya que un video no es más que una secuencia de frames o de fotos por segundo. O podemos hacer, como habíamos visto, el reconocimiento de nombres y de entidades. En todos estos casos, nosotros estamos trabajando de secuencia a secuencia, de secuencia a un único valor, o de secuencia a secuencias también. Siempre estamos trabajando con secuencias, donde es importante entender el orden y cómo se van generando las distintas partes o las distintas etapas de esta secuencia. Entonces, para trabajar con los modelos secuenciales, como veníamos charlando, vamos a usar las redes neuronales recurrentes, o RNN por sus siglas en inglés. Estas redes me van a permitir, ya que tienen un proceso de memoria interna, poder entender cuál es esa secuencia. ¿Analizando qué cosa? Analizando los tokens que vamos a ir pasándole. Es decir, cada palabra de esta secuencia nosotros lo vamos a identificar como X1, X2, X3, hasta el valor que tengamos de palabras de esta secuencia, en este caso una XT, y la vamos a procesar a través de esta red neuronal. Como yo les decía, esta red neuronal no solamente nos va a dar una predicción hacia la salida, sino que también tiene en cuenta cuál era su estado inicial, o cuál era su estado anterior. Antiguamente, antes de usar modelos secuenciales, lo que se usaba eran modelos de probabilidades. Esos modelos de probabilidades lo que iban haciendo era un cálculo estadístico, ¿sí?, a través de la suma de probabilidades de cada una de estas palabras, qué tan probable era que aparezca una nueva palabra hacia el final. Es decir, si yo ya tengo que la primera palabra es creo, que la segunda es que, y que el siguiente token es va a, ¿qué probabilidad existe y cuál sería la más probable palabra que puede venir después? Eso lo hacíamos con datos estadísticos. Ese mismo cálculo de probabilidades es el que, de alguna manera, tratamos de hacer a través de las redes recurrentes. Cada uno de estos tokens van a ir ingresando de manera secuencial a la red. Esta red es siempre la misma, ¿sí?, donde le voy a dar una entrada y me va a generar una predicción de salida, pero a la vez va a tener este mecanismo de retroalimentación, esta memoria, que va a ir guardando en distintos instantes de tiempo cuál fue su estado anterior. Es decir, ingreso la primera palabra, en este caso creo, token, vamos a partir de un estado inicial, por ejemplo, en 0, de esa memoria, no tiene ningún dato. Cuando ingrese la segunda palabra, en el segundo instante de tiempo, la salida que me va a generar va a ser una salida que va a depender de cuál era la entrada anterior y cuál era el estado de esa memoria, más la nueva palabra. Y así con la tercera. Una vez que termino de procesar toda esta secuencia, recién ahí va a tener la capacidad de predecirme y autocompletarme este texto.